El vuelo 317 de la aerolínea Horizon International se preparaba para despegar a pesar de las advertencias. El pronóstico del clima no era alentador, una tormenta masiva cubría gran parte del océano, transformando lo que sería una ruta habitual en una travesía incierta. Sin embargo, la presión de mantener el horario era alta. Los retrasos ya acumulados en el aeropuerto complicaban la situación, con vuelos que esperaban turno para despegar o ser reprogramados. La decisión parecía sencilla para los administradores en tierra, pero para la tripulación significaba atravesar uno de los frentes climáticos más severos del año. El piloto al mando conocía los riesgos, pero confiaba en su experiencia y en las capacidades de la aeronave. Se trataba de un Boeing 737, un modelo reconocido por su resistencia y eficiencia. Pero ningún avión es inmune a los caprichos de la naturaleza. En la cabina, se respiraba una mezcla de tensión y determinación. El anuncio de despegue resonó en los altavoces, mientras los pasajeros, ajenos al verdadero peligro que se avecinaba, se abrochaban los cinturones. Cada uno de ellos llevaba una historia distinta, ahora unida por el mismo destino en las alturas. El avión rodó hacia la pista. Afuera, las ráfagas de viento comenzaban a golpear con más fuerza, mientras el cielo se oscurecía, anticipando el caos. En los controles de tráfico aéreo, las advertencias seguían llegando, pero la decisión ya estaba tomada, Horizon 317 despegaría. La tripulación confiaba en mantener el vuelo bajo control, esperando que las turbulencias fuesen pasajeras. La confianza de los pilotos y la tecnología a bordo se volvieron la última esperanza contra el inminente embate de la tormenta. El Boeing se elevó sobre la pista, ganando altura rápidamente. Conforme la aeronave ascendía, las primeras turbulencias sacudieron el fuselaje. No era algo inusual en condiciones adversas, pero los movimientos bruscos se convirtieron en una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. A medida que el Boeing se alejaba de tierra firme y se adentraba en la inmensidad del océano, el margen de error se estrechaba. Los instrumentos en la cabina mostraban parámetros dentro de lo normal, pero el horizonte que los pilotos miraban era una cortina de nubes que avanzaba con furia. La tormenta ya no era una posibilidad distante, estaba frente a ellos. La tormenta representaba una amenaza invisible, y sin embargo, palpable. Los sensores detectaban ráfagas erráticas y cambios repentinos en la presión, pero no había vuelta atrás. La nave, ahora suspendida entre el cielo y el océano, se convirtió en un escenario de incertidumbre. La historia del vuelo 317 había comenzado, y con ella, la secuencia de eventos que cambiaría la vida de quienes estaban a bordo y de aquellos que esperaban su llegada. Lo que sucedería en los minutos siguientes marcaría el rumbo de una tragedia que aún no se había revelado. A medida que el Boeing 737 avanzaba hacia el corazón de la tormenta, la comunicación entre la cabina y los controladores en tierra comenzó a deteriorarse. Al principio, solo se trataba de interferencias leves, pequeñas interrupciones que la tripulación esperaba superar. Sin embargo, cada minuto sumergido en la tormenta aumentaba la incertidumbre. Los controladores aéreos, conscientes de los riesgos que enfrentaba la aeronave, enviaban alertas de desvío y posibles rutas alternativas para evitar el peor impacto. Pero las respuestas desde la cabina llegaban con retraso, a veces fragmentadas, como si la conexión entre ambos mundos estuviera a punto de romperse por completo. Dentro del avión, el radar meteorológico pintaba un panorama inquietante, remolinos de nubes densas, cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire impredecibles. Los pilotos se vieron forzados a tomar decisiones en segundos, pero cada opción implicaba un riesgo. Descender podría acercarlos a turbulencias extremas, mientras que ascender podría empujarlos hacia formaciones de hielo peligrosas. El contacto intermitente con la torre de control se convirtió en una batalla para recibir instrucciones claras mientras las ráfagas de viento azotaban la estructura del avión. Sin tiempo para debates, la tripulación decidió seguir adelante, apostando por encontrar un camino seguro a través del caos. Afuera, el mar embravecido y el cielo oscuro creaban un escenario intimidante, donde la sensación de aislamiento se volvía abrumadora. Los pilotos sabían que una vez sobre el océano, perderían cualquier punto de referencia visual. El Boeing 737 parecía suspendido en una burbuja de incerteza, rodeado por la tormenta que no daba tregua. A bordo, los pasajeros sentían el incremento de las turbulencias, con movimientos violentos que sacudían la cabina. Las luces de los cinturones de seguridad permanecían encendidas, mientras las azafatas intentaban mantener la calma en medio del desconcierto. Cada minuto en la tormenta aumentaba la tensión en la cabina.
las ráfagas laterales hacían difícil mantener la estabilidad, y la tripulación se enfrentaba a la posibilidad de un fallo en los sistemas. La turbulencia golpeaba con tanta fuerza que los motores requerían ajustes constantes para evitar que el avión perdiera altitud repentinamente. Desde tierra, los controladores intentaban sin éxito recuperar la señal estable del vuelo 317, mientras los pilotos, ahora casi aislados, sabían que estaban solos en su intento por atravesar el peligro. La tormenta parecía expandirse con cada milla recorrida, dejando menos opciones para maniobrar. De pronto, la comunicación se cortó por completo. La última transmisión desde la cabina fue un mensaje fragmentado, casi inaudible: intentaremos mantener altitud, buscando una apertura. Luego, solo quedó el silencio en la frecuencia de radio. El Boeing 737 desapareció de los radares, dejando a los controladores en tierra mirando pantallas vacías, conscientes de que acababan de perder contacto con el vuelo. Sin saber aún la magnitud de la tragedia, se encendían las alarmas, y comenzaban los preparativos para lo que pronto sería una operación de búsqueda y rescate en medio del océano, donde cada segundo perdido contaría. Cuando el vuelo 317 desapareció del radar, la incertidumbre se transformó rápidamente en alarma. En la sala de control, los operadores revisaron los sistemas, esperando que la desconexión fuese solo un fallo temporal de señal. Sin embargo, los intentos de restablecer contacto fueron inútiles. La aeronave se había desvanecido en un punto indeterminado del océano, y con ella, 189 vidas quedaron suspendidas en la incertidumbre. El protocolo de emergencia se activó, movilizando equipos de búsqueda y rescate, mientras las autoridades trataban de evaluar la magnitud del posible desastre. La noticia de la desaparición se difundió con rapidez, generando un torbellino de reacciones en las redes sociales y medios de comunicación. En los aeropuertos, los familiares de los pasajeros esperaban con nerviosismo alguna explicación. La lista de desaparecidos se convirtió en el centro de la atención, con rostros que comenzaron a llenar los informativos. Las primeras horas fueron cruciales, y las esperanzas de encontrar al avión ileso disminuían a medida que los equipos de rescate se enfrentaban al desafío de operar bajo condiciones climáticas extremas. El tiempo se convertía en un enemigo silencioso. El océano se revelaba como un vasto abismo, complicando las tareas de búsqueda. Se desplegaron aviones, barcos y helicópteros para peinar las posibles rutas del vuelo 317, pero el clima dificultaba las operaciones. La tormenta continuaba su curso, dejando pocas ventanas de oportunidad para el rescate. A pesar del despliegue, los equipos apenas encontraban indicios, una señal de emergencia difusa aquí, un eco distante allá. La magnitud del área de búsqueda hacía que cada intento pareciera insuficiente, como si el avión se hubiese esfumado en la inmensidad del océano. A medida que avanzaban las horas, la esperanza se mezclaba con la desesperación. La falta de resultados palpables hacía que las teorías empezaran a surgir entre los expertos. ¿Podría el avión haber sido desviado? ¿Un fallo catastrófico lo habría llevado a precipitarse al mar? Las preguntas se acumulaban sin respuestas claras, y la presión sobre los equipos de búsqueda aumentaba. Mientras tanto, en tierra, los familiares de los desaparecidos luchaban con la incertidumbre, aferrándose a la posibilidad de que sus seres queridos aún estuvieran con vida. Cada llamada sin respuesta y cada actualización sin novedades hundía más las esperanzas. Con el paso de los días, la operación de búsqueda adoptó un tono más sombrío. La prioridad se transformó en encontrar restos o señales del avión para reconstruir los últimos momentos del vuelo. Las miradas se dirigían hacia el fondo del océano, donde el Boeing 737 podría haber descansado en silencio. El mundo observaba expectante mientras las autoridades internacionales se unían en el esfuerzo por resolver el misterio. El destino del vuelo 317 ya no era solo una tragedia aérea, se había convertido en una incógnita global, una historia envuelta en el enigma de su desaparición sin rastro aparente. Con la ausencia de respuestas claras, las teorías comenzaron a proliferar. La idea más plausible era que el avión había sufrido un fallo catastrófico mientras atravesaba la tormenta, pero los investigadores no descartaban otros escenarios. Algunos expertos sugirieron que una combinación de error humano y problemas mecánicos había causado la tragedia. Sin embargo, las incógnitas eran muchas, porque los pilotos decidieron continuar a pesar de las advertencias. ¿Podría haberse tratado de un fallo de instrumentos en medio de la tormenta? Sin pruebas concretas, las hipótesis se mantenían en el aire, alimentando la incertidumbre pública. Las teorías más inquietantes surgieron del ámbito de las conspiraciones.
Algunas voces especulaban sobre un sabotaje, ¿y si un pasajero a bordo hubiera interferido con los controles? Otras hipótesis hablaban de un posible secuestro frustrado, sugiriendo que el avión fue desviado intencionalmente antes de perder contacto. En foros de Internet, se especulaba incluso con la posibilidad de un encubrimiento por parte de autoridades aeronáuticas, lo que alimentaba sospechas sobre la transparencia de la investigación. Mientras tanto, los familiares de las víctimas se enfrentaban a un duelo suspendido, buscando respuestas que no llegaban. Las autoridades, por su parte, trataban de controlar el flujo de información para evitar el caos mediático. Sin embargo, cada declaración oficial era recibida con escepticismo. La falta de restos visibles del avión reforzaba la percepción de que algo extraño había ocurrido. Algunos periodistas comenzaron a comparar el caso con otras desapariciones misteriosas en la historia de la aviación, sugiriendo patrones inquietantes. La idea de que el vuelo 317 se convirtiera en uno más de esos enigmas sin resolver empezaba a tomar fuerza. La presión para encontrar respuestas se intensificaba. Las operaciones de búsqueda continuaban, pero las esperanzas disminuían con cada día que pasaba sin hallazgos significativos. Los investigadores ampliaron el área de búsqueda, empleando tecnología avanzada para rastrear las profundidades del océano. Sin embargo, cada misión que regresaba sin resultados palpables dejaba a las autoridades más cerca de aceptar la posibilidad de que el avión nunca sería encontrado. La frustración crecía tanto en los equipos de rescate como entre los familiares, quienes comenzaron a exigir explicaciones más contundentes. La narrativa de lo ocurrido se volvía cada vez más compleja y difícil de sostener sin evidencias concretas. A medida que la atención mediática se dispersaba hacia otros eventos globales, el misterio del vuelo 317 quedaba en una especie de limbo. Sin respuestas definitivas, la historia comenzaba a formar parte del imaginario colectivo, cargada de sospechas y teorías sin confirmar. La incertidumbre pesaba como una sombra sobre los investigadores, conscientes de que resolver el caso era cada vez más complicado. El mundo seguía esperando una verdad que parecía cada vez más distante, mientras las profundidades del océano guardaban los secretos del avión que desapareció en medio de la tormenta. Después de semanas de búsqueda infructuosa, un pequeño avance cambió el rumbo de la investigación. Un barco de exploración equipado con sonar de alta precisión detectó una señal irregular en el fondo del océano, a más de 4.000 metros de profundidad. La expedición fue delicada, pero los equipos confirmaron lo que todos temían: habían encontrado los restos del Boeing 737. El fuselaje estaba fragmentado, esparcido por el lecho marino, cubierto por sedimentos y envuelto en el silencio de las aguas profundas. Este descubrimiento marcó el principio del fin para el misterio que había mantenido al mundo en vilo. Los buzos hidroons submarinos recuperaron las cajas negras, que contenían las grabaciones de los últimos momentos del vuelo. Al analizar los datos, los investigadores descubrieron una secuencia fatal: la tormenta había causado una pérdida temporal de control, exacerbada por un fallo en los sensores de altitud. Los pilotos, en su intento por estabilizar el avión, habían tomado decisiones equivocadas bajo presión. En cuestión de segundos, la aeronave había entrado en pérdida, descendiendo de manera irrecuperable hasta impactar con el océano. No hubo tiempo para un aterrizaje de emergencia, ni margen para sobrevivir. Las conclusiones oficiales señalaron que la combinación de factores meteorológicos extremos y errores humanos fue la causa del accidente. La investigación reveló que la decisión de despegar había sido un error crítico, agravado por las limitadas opciones de maniobra en pleno vuelo. Los pilotos, aunque experimentados, se enfrentaron a un escenario que superaba las capacidades humanas y técnicas disponibles. Las recomendaciones finales incluyeron mejoras en los sistemas de alerta y restricciones más estrictas para volar en condiciones de tormenta severa, buscando evitar que tragedias similares se repitieran en el futuro. El hallazgo trajo cierto alivio a los familiares, quienes finalmente obtuvieron respuestas después de días de angustia e incertidumbre. Sin embargo, la verdad también dejó un sabor amargo. La tragedia del vuelo 317 no fue producto de un misterio insondable ni de una conspiración encubierta, sino de la fragilidad de la condición humana frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Para muchos, la pérdida fue aún más dolorosa al saber que quizás todo pudo haberse evitado si las decisiones tomadas hubieran sido diferentes desde el principio. Con la recuperación del avión y la publicación del informe final, el capítulo de la tragedia se cerró oficialmente. Sin embargo, la historia del vuelo 317 dejó una huella profunda en la aviación mundial y en quienes vivieron la pérdida de cerca. Los familiares encontraron formas de honrar a las víctimas,
y la industria aeronáutica adoptó nuevas medidas de seguridad, aprendiendo de los errores cometidos. El vuelo 317 se convirtió en una lección agridulce sobre la delgada línea que separa el control humano del caos natural. En las profundidades del océano, los restos del avión descansan en silencio, como un recordatorio de lo que puede suceder cuando se intenta desafiar lo imposible.